Buenas y bendecidas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que están dejando entrar a sus hogares esta enseñanza. Hashem me los bendiga. Y bueno, pues nuevamente gratitud a Hashem porque me ha permitido estar con ustedes. Les habla su servidor y siervo de Yeshua, Héctor García Pesina, ¿sí? Y bueno, pues les mando la verajá a todas y cada una de las naciones, ¿sí? Al continente europeo, a Sudamérica, Centroamérica, a Norteamérica, y aquí mismo en la República Mexicana, a nuestros hermanos de Guadalajara, de Capulúa, de Zumpango, mi hermanita Rosy Aguilar, y de Texcoco-Tain, mi hermano Mario, así como a todas las partes de la República Mexicana, aquí en Ciudad Victoria, así como en el estado de Tamaulipas. Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes para compartirles dos breves enseñanzas, pero muy importantes, muy relevantes para quienes ya conocemos y sabemos y entendemos por dónde tenemos que caminar. Y sobre todo hablo de nuestro maestro, ¿verdad? Yeshua. Igual seguimos con la serie de enseñanzas de Conociendo al Hijo de Dios. Y ahorita en este momento tocan dos temas y les leo los títulos. ¿Qué significa que Yeshua es, o sea, mi profeta? Asimismo, ¿qué significa que Yeshua sea mi sacerdote o es mi sacerdote? ¿Sí? Y recordemos que el tema anterior hablamos del Mesías, ¿sí? Del Mesías, y que bueno, pues el Mesías vino a cumplir un rol muy importante para nosotros. Bueno, vino a cumplir varios roles, menos el de, como siempre les he dicho, el de padre biológico, pero el de venir a darnos lo que nos envió a través de él, su padre, ¿sí? Y que lo vino a cumplir Yeshua, ¿sí? Él, y como se los he dicho en todos los programas casi, el nombre de Yeshua ya ha estado desde el Bereshit. Entonces ya les había dicho también del diálogo que hubo entre su padre, entre el padre y el hijo, y que bueno, el hijo dice, bueno, pues tú di, padre, cuándo me mandas y yo estoy dispuesto a ir. Y bueno, pues le tocó el momento de venir y de irse, ¿sí? Bueno, iniciamos con el primer tema, que es mi profeta. Y ¿quién puede oír a Dios, por ejemplo? ¿Quién lo puede oír? Y ahorita vamos a entrar en el tema y empezamos con la primera lectura, que es Jeremías capítulo 31, versículo 34. Se lo leo a continuación. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso. O sea, aquí está hablando ya de la Torá. Desde el más pequeño de ellos
hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Efectivamente, y eso fue lo que vino a hacer nuestro Salvador. Él vino a enseñar. Recordemos cuando llegó a esa sinagoga que estaban dando doctrinas de hombre, y él llegó y bueno, pues con esa luz que nos da la Torá y les dio la Torá a nuestro Salvador, llegó y bueno, él se encargó de difundir y dar a conocer lo que el Padre le dio. Y empezó por ahí, ¿verdad? Recordemos que la gente, hasta en los negocios que hacían de los animalitos que vendían afuera para los corbán, en lugar de que fueran como debe de ser, sí, perfectos, eran animalitos que tenían ciertas anomalías, y hasta se enfureció contra esos. Entonces él vino a enseñar. Él vino a enseñar. Y aquí Jeremías nos está diciendo, hace alusión también a los tiempos de Moshe. ¿Por qué? Porque aquí un versículo un poquito antes habla sobre que él pondrá en el interior de cada uno, ¿sí? Y escribe en el corazón de cada uno, que es la Torá, que eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel, ¿sí? Lo sacó, lo llevó por el camino más largo, porque por el corto pues sabemos que ahí estaban los felices. Había impedimentos, traían cierto temor por lo que ya había pasado con la tribu que se había salido antes y que habían muerto y que estaban traían las osamentas ahí tiradas. ¿Y qué dijo Hashem? ¿Qué dijo el Eterno? Lo voy a rodear, igual como les hizo cruzar el mar, ¿sí? Lo llevó por el desierto y después les entregó la Torá. Y ahí fue donde hizo fue lo que cuando dijo el pueblo de Israel, haremos y oiremos. Él dicho, venid, o sea, aquí está la Torá y es lo que nos está hablando. Y nuestro profeta, nuestro maestro, nuestro amado Yeshua, nuestro sacerdote, él vino a cumplir eso, vino a entregarnos esas buenas nuevas, a que se cumplieran las profecías, ¿sí? Y bueno, le leo si gustan, Jeremías capítulo antes, el 33 dice, pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Y recordemos que la Torá encarnada, ¿quién es? Yeshua. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, aquí nos está diciendo lo que Hashem quiere para cada uno de nosotros, para su pueblo, y que aceptemos a Yeshua como nuestro Salvador, porque vino a darnos a conocer lo que el Padre quiere para sus hijos, y que el Hijo de Dios vino a cumplir también la Torá
y a confirmar su llegada en este mundo forrado de carne, como se los acabo de decir. Entonces, vino a cumplir un papel muy importante Yeshua, sí, pero como se los he dicho, Él vino a quien lo quisiera seguir sus enseñanzas. Recordemos que se juntaban multitudes de gente, pero se vio ser muy poquitos. Ahora vamos a leer, le voy a leer Juan, capítulo 10, versículo 27. Lo que dice, se lo leo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es lo que dice. Y recordemos el Salmo 23, o sea, Yeshua nos ofrece, nos pide que seamos sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar cobertura, nos va a dar protección. Y realmente recordemos que cuando hacemos guerra espiritual o cuando vamos a hacer nuestras oraciones, pedimos en el nombre de Él, ¿sí? Porque todo es a través de su nombre. Entonces, como dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nos siguen quienes hemos transicionado o siguen transicionando, y como tomó palabras de nuestro Robé, que se han quitado o se siguen quitando esas clipot, porque el camino es muy estrecho, es muy angosto, esa puerta está muy angosta que no cabe más que de uno por uno. Uno es el que tiene que caminar en obediencia, estudiando las enseñanzas del Maestro. Yeshua dice que quienes lo aceptamos y no lo rechazamos como la manera o en la manera que vivimos en este mundo, vamos alineándonos a su voluntad, y que es la misma del Padre. Efectivamente, es la que nos ofreció en sacrificio el Padre a su Hijo, que vino, y, como se lo dije hace un momento, a cumplirla, a darnos esa buena noticia de que si nos mantenemos en las enseñanzas de la Torá, de la instrucción, y que eres la viva Torá hecho carne, vamos a estar bien y vamos a reconocer la voz de nuestro pastor, la voz de Hashem cuando nos habla, cuando entramos en ese momento de conexión con Él, o cuando Él quiere darnos un mensaje o quiere darnos un aviso de algo que se está haciendo mal, de algo que se está haciendo equivocado, y para no tener esa atadura con Él, que siempre nos está supervisando y vigilando día y noche con sus secuaces. Estamos hablando de la serpiente. No importa tu situación, y en medio de todo, las personas pueden oír a Dios, a Hashem, pero los que dicen no, tienen un problema para reconocer la voz de Hashem. Y vamos a un ejemplo muy claro, es y práctico y muy burdo. Un teléfono. Cuando uno tiene un contacto
continuo o diario con alguien, uno va a distinguir la voz, ¿sí? Y una prueba muy, ahora sí, de realmente si conoce uno a la persona es cuando la persona le marca uno del mismo número, pues ve uno, si lo trae en la agenda, pues ya ahí dice X persona. Pero si por X causa o razón o motivo no lo hace y lo realiza de otro número telefónico distinto, sí, pues se sorprende uno, pues caray, yo no conozco este número, no lo tengo en mi agenda. O a veces le piden prestado y es un número de un conocido, pero al momento en que uno contesta, uno ya tiene distinguidas las voces de las personas. Y cuando no es el número, dice, yo por ejemplo digo, mande, y ya cuando escucho lo, qué caray, ¿y eso por qué están marcando este número? No, pues X por X causa, ¿sí? Ese es cuando uno tiene una relación con una persona continuamente, escuchando, hablando con ella, de viva voz y personalmente y por teléfono. Así nosotros, cuando tenemos una constante conexión con Hashem, sabemos distinguir la voz. No me voy a meter voy a un testimonio muy corto, pero muy relevante, que me trajo muchas cosas adversas. Escuché una voz pensando que era la de Hashem y tomé una decisión muy equivocada. Y bueno, hace años ya me fue cobrada y bueno, Baruch Hashem, aquí estoy en su voluntad. Entonces yo cometí un error porque no me desconecté de él y pensé que era él y asumí una instrucción que no era él, no venía de él. ¿Sí? Hoy ya entiendo, ya escucho. No digo que escucho todos los días a la voz de Hashem, pero cuando él quiere decirme algo, sí, ahora sí, y siempre nos lo ha dicho, nos lo ha reiterado nuestro Roe, que estemos en constante elevación y conexión con el Eterno, con Hashem, ¿sí? Algo similar sucede ahora que conocemos lo que el Eterno en su Torah nos da, y Yeshua. Yeshua es a quien Él envió, porque vino a cumplir una instrucción de su Padre para cada uno de nosotros. Pero es una decisión de cada uno de recibirlo y escuchar sus enseñanzas. El buen pan y el buen vino y el buen aceite nos lleva a conocer esa voz, a conocer la Torah, a conocer la instrucción. ¿Sí? Cuando estamos en constante estudio, ¿sí? Entonces ahí vamos adquiriendo esa percepción, ¿sí? Cuando escuchamos en la radio, por ejemplo, algún otro medio de un mensaje de algún pastor o pastores, y lo primero que mencionan, por ejemplo, es el nombre que nosotros conocemos como Yeshua, y se supone que ya sabemos cómo lo conocen ellos, ¿verdad? Y predican de nuestro Salvador. Aparte, en sus enseñanzas no dan la Torah como tal, ¿sí?
Y eso para nosotros que ya conocemos la Torá, que conocemos el Tanakh, que conocemos la escritura, perdón. Y cuando escuchamos a alguien en un medio de comunicación, o a veces anda uno en la calle, en una plaza, por ejemplo, y escucha uno a personas, y bueno, por respeto, ¿verdad? Por respeto las escucha. Ya cuando hay un cierto cuestionamiento, ya cuando viene, y ya uno empieza a exponerle pues, la manera como uno, como conocemos al Maestro y como conocemos a el Eterno, ahí es donde ya empieza un poco de fricción entre ambos. Pero bueno, no vamos a contender con ellos, la verdad, porque no. Pero sí hacerles saber, y muchos conocen y saben sobre Yeshua. Y ahorita les voy a decir por qué razón. Hace un tiempo, hace un año y poquitos meses, yo estuve dialogando con un testigo de Jehová. Y entramos en cierta conversación y él me ofrece el que lo escuche, que una palabra que me va a dar adelante. Y empecé a escucharlo, ¿no? Y con todo respeto. Terminó y ya después continué. Yo le digo, mira, respeto lo que tú te están enseñando, ¿verdad? Pero yo conozco esto y esto y esto y esto y esto. Y me dio gusto del joven. ¿Por qué razón? Porque me dice, es que yo también conozco de eso. También leemos eso. Entonces, si leen de eso, conocen de Yeshua. Aquí el detalle es que el maestro que tienen, sí, no está en conexión con el Eterno, con Hashem. Sí, le falta ese acercamiento. Y yo le dije al joven, bueno, ¿y por qué no continúas? Dice, es que sí, me gusta el hebreo. Y le digo, entonces, sí, pero es que aquí estoy más a gusto. O sea, hay conformismo, hay un refirín. Yo le ofrecí, le dije, bueno, si gustas asistir a la sinagoga, a la congregación, ya le dije el lugar y todo. Quedó, no ha venido, ¿verdad? Pero aún así me dio gusto porque él está investigando y hace un tiempo también los comenté sobre, en la radio escuché a unos jóvenes también hablar es de una congregación muy importante de Victoria, de aquí, y escuché que mencionaron el nombre de Yeshua y ahí entendí y percibí que estaban tomando enseñanzas de las que da nuestro Roé. Y bueno, no hice ninguna crítica favorable hacia ellos, simplemente dije, Hashem, Hashem, Hashem. Permite que estos jóvenes, estos futuros, te conozcan, que si les dieron esos temas, ellos investiguen, tengan esa inquietud de saber por qué están diciendo eso, si quizás no les enseñan eso en su congregación completamente. Y yo lo difundieron en el programa. Él fue lo que le pedí a Hashem. Ábreles el entendimiento, mi Señor. Ábreles, Padre Eterno. Y que entren en esa cosquillita de saber quién es Yeshua. Sí, y lo que estaban diciendo. Porque eran palabras que dice nuestro Roé. Enseñanzas, les cambiaron ciertas partes, pero eran enseñanzas de aquí, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos la voz
de nuestro Salvador, de Yeshua. Es quienes lo seguimos, quienes estamos en constante elevación, constante conexión con Hashem y con Él. ¿Sí? Ahora continúo con el siguiente, que es: ¿qué significa que Yeshua sea mi sacerdote o es mi sacerdote? ¿Qué puede? Bueno, entendemos que el gran compromiso que Él vino a cumplir fue muy importante. Fue un gran sacerdote, nuestro maestro, nuestro amado Yeshua. Y me remonto mucho más atrás. En la antigüedad solo el sacerdote, en este caso, el sacerdote nada más podía, el Cohen podía entrar a la presencia. ¿Y qué tenía que tener ese sacerdote? ¿Sí? Santidad. Tenía que estar limpio. Y tenía que presentar la ofrenda. ¿Sí? Y eso nomás se hacía una vez al año. Y les leo un poquito de la Torah. Y lo encontramos en Shemón, en Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Dice: y tú acercarás, aquí le está diciendo a Moshe, a ti, a tu hermano Aarón, a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sea Cohen para mí, o sea, para Aarón. Aarón, Nadab y Abinú, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras de santidad para tu hermano Aarón, para gloria y esplendor. Vestiduras, mandamientos. ¿Sí? Aquí, bueno, desafortunadamente en el tema pasado les comenté sobre Nadab y Abiú. Bueno, presentaron un fuego extraño que no conoció, que no debieron, ni las condiciones físicas ni biológicas se presentaron, pero quien continuó con ello fue Eliezer. Sí, pero dice: vestiduras de santidad para tu hermano Aarón, para gloria y esplendor. Él era el que se encargaba. ¿Sí? Ahora le leo el mismo Shemot, capítulo 30, versículo 10. Aquí ya está hablando de una instrucción. Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año de la sangre de la ofrenda de pecado de las expiaciones. Una vez al año haré expiación sobre él para sus generaciones. Es santísimo para el Eterno. Efectivamente, Aarón se encargaba, tenía una gran responsabilidad. Recordemos que no nada más usaba una sola vestidura Aarón, ¿sí? Usaba varias vestiduras. Pero aquí estamos hablando del sacerdote, que tiene que tener santidad. Y nuestro amado Yeshua, aunque fue probado por la serpiente, ¿sí? Primero fue reconocido por su padre. Dijo: ese es mi hijo. Fue cuando bajó el Ruach.
se posicionó sobre él y ya bueno, ya entró al desierto. Para terminar el desierto y empezar su ministerio, el ministerio de Yeshua. Pero fue investido y mantuvo sus vestiduras, a pesar de que anduvo en muchos lugares. Él se mantenía santificado como un gran sacerdote. ¿Sí? Recordemos eso, lo que hacía el sumo sacerdote, en este caso lo que hacía Aarón en la festividad, por ejemplo, de Yom Kippur, la festividad de Yahweh. En la actualidad, Baruch Hashem, que tenemos a Yeshua como nuestro sacerdote, nuestro elocuente intercesor ante el Padre, para cuando vaya el acusador y quiera pedir derecho legal sobre el hombre, nuestro Salvador, Él haga una buena abogacía sobre nosotros, ¿verdad? Por supuesto, pero hay que darle los elementos necesarios para la defensa, ¿sí? Para que no venga y tome derecho legal. Y bueno, conocen la historia de Job. Bueno, ahí está. ¿Qué dijo la serpiente? Anduvo rodeando, vio a Job, fue con el Eterno y bueno, pues ya le dijo, no, pues sí, vas a probarlo, pero nomás no le mates, quítale todo. Le quitó riqueza, le quitó familia, le quitó tanto todo. Lo enllagó todo y aún así, como quiera, se levantó Job. Sí. Pero nosotros, que ya conocemos que tenemos que hacer teshuvá, arrepentimiento, para retornar al Padre, pero por medio del Hijo. Y les leo aquí, hice un agregado de que también, aquí les mencioné a Nadab, Abiú, Eliezer y a Itamar. Ahora les menciono a Eliezer y lo encontramos en Josué o Yehoshua, capítulo 14, versículo 1. Los siguientes son los países que tomarán posesión los hijos de Israel en la tierra de Canaán, que la repartieron por edad Eliezer, el sumo Cohen, y Yehoshua, hijo de Nun, y los jefes de las familias de las tribus de los hijos de Israel. Recordemos que tanto cuando fue a dormir Aarón, cedieron a Eliezer, y cuando le tocó a Moshe, Yehoshua, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de el sacerdote del Cohen, Eliezer. Entonces, ¿qué nos pide en la actualidad? Que sí podemos andar en este mundo, porque tenemos que andar en este mundo, pero no somos de este mundo. No contaminarnos de lo que pasa en este mundo. Y como lo decía a cada momento el Eterno al pueblo de Israel, cuando entren en la tierra de Canaán, no se contaminen de esto que hay ahí. Van a ir al lugar donde no van a cultivar, no van a hacer, ya estaba todo hecho, tenía todo. Y aparte, el Eterno iba a poner su mano poderosa sobre esos pueblos y los iba a acabar. Pero el pueblo de Israel, los hijos de Israel, no tenían que contaminarse. Entonces es lo mismo
sucede ahorita en nosotros. No podemos contaminarnos. ¿Sí? No podemos, no debemos, porque, como se lo he dicho, el Satán no va nomás porque sí, va porque hacemos algo equivocado. En algo nos equivocamos. ¿Sí? Ya no hay sacrificio para nuestros pecados, ya están hechos. Todo se hizo una sola vez y bueno, pues sabemos que quien se llevó todos nuestros pecados en su tiempo, en su momento, fue nuestro don Yeshua en ese madero. Le leo ahorita en este momento Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Dice así: así que, teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayuda en este tiempo oportuno. Yeshua limpió el camino para que nos acerquemos a Elohim. ¿Sí? Efectivamente, tenemos esa conexión a través de Yeshua. Me voy un poquito más atrás y voy a ser muy breve. ¿Qué hacía Moshe? ¿Pasaba algo? ¿Sí? Cuando ya estaba en Sanedrín, que el Sanedrín no podía con un asunto muy grave, y Moshe tampoco, ¿qué hacía? Iba, presentaba ante el Eterno, le decía qué pasaba, ya le decía el Eterno qué tenía que hacer, venía, bajaba, daba la información. A veces hasta el Eterno decía muerte para el pecador. ¿Sí? Baruch Hashem, hoy tenemos a nuestro don Yeshua allá, como se lo dije hace un momento, nuestro elocuente intercesor. ¿Sí? Retomo las palabras de nuestro Roé cuando nos hace una pregunta muy importante: ¿tienes una relación con Yeshua? Y en cada uno de los servicios nos reitera nuestro Roé eso, que entremos a ese diálogo con nuestro amado Yeshua, con una copita de vino, con un cafecito, con un té, con un vaso de agua, lo que permita estar bien, ¿verdad? Estar bien ante nuestro Salvador. No vaya a pasar como la edad de Biú, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tener una buena relación con nuestro don Yeshua y escuchar su voz, escuchar la voz del Padre. Ahorita les leo Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Yeshua le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, como el Hijo.
Ahora le leo Romanos, capítulo 8, versículo 34. ¿Quién nos condenará cuando el Mashiach Yeshua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. Amén. Efectivamente, aquí está escrito, y nos lo vuelvo a decir a cada momento: Él es nuestro intercesor, Él es nuestro sacerdote. Y bueno, y también nos constituyó a nosotros ministros y sacerdotes. ¿Y qué tenemos que hacer? Mantenernos en santidad, en elevación, en constante conexión y escuchar la voz del Padre, la voz del Hijo, la voz de nuestro pastor, ¿sí? Y no permitir que el enemigo, que nos vigila a cada momento, cada paso, cada decisión, cada pensamiento, cada palabra, tome y vaya y quiera tener derecho legal de nosotros. No lo permitamos. Sí. Hay que mantenernos en conexión, escuchando esa voz, escuchando la voz de nuestro sacerdote, de nuestro Cohen, de nuestro don Yeshua, porque está al lado del Padre. Fue un placer y un gusto haberles compartido estos dos breves enseñanzas. Espero haya sido de bendición. Les mando la verajá a ustedes y cada uno de su familia. Shalom.